Queridos hermanos y hermanas, hoy voy a hacer referencia a Enrique Suso, que es un santo dominico alemán. La orden dominica pues, fue fundada en la misma época que la orden franciscana, en el año 1200, en el año 1226. Y Enrique Suso vivió 100 años después en Alemania. Este santo se le puede denominar el santo de la calumnia. Toda la vida fue calumniado. Lo acusaron de herejía por intrigas de sus mismos compañeros y de sus personas. Lo acusaron de herejía, tuvo que someterse a un juicio, toda clase de afrentas y humillaciones, y al final probaron que no era hereje ni nada de esas cosas. Estando inclusive de prior, o sea, de superior, lo acusaron de que tenía un hijo con una mujer, lo humillaron, le dijeron todo y después comprobaron que era una completa mentira. Toda clase de calumnias afrontó este santo, Enrique Suso. Pero era un hombre místico y sobre todo un amante de la sabiduría. Por eso escribió el Tratado de la Eterna Sabiduría, donde San Luis María Griñón de Montfort se basó para hablar de la sabiduría encarnada, porque este fue el primero que se refirió a Jesucristo como la sabiduría. Y entonces San Luis María Griñón de Montfort va a decir: Jesucristo es la sabiduría encarnada. Entonces, Jesucristo es la sabiduría del Padre que se hace presente. Todo ha sido hecho por el Padre con sabiduría. Todo este mundo hermoso ha sido hecho con sabiduría. Con sabiduría fuimos hechos nosotros, los animales, las plantas, el mundo. Todo el escenario donde nos movemos en esta tierra ha sido hecho con sabiduría. Con sabiduría Jesucristo se ha hecho hombre y se ha encarnado en el seno de una virgen. Con sabiduría ha muerto en la cruz y con sabiduría nos ha salvado. De modo que Dios ha deseado y ha pensado el mundo mejor y posible. El mundo mejor y posible de Dios es el mundo de la sabiduría. Dios quiere un mundo mejor y posible, de acuerdo al bien que es Dios. Porque Dios es el bien supremo y fuera de Dios no puede haber ningún bien. Todo el que se aparta del bien supremo se sumerge en el mar, y los seres que se han sumergido en el mar, se han ido a las tinieblas exteriores, son los diablos. Y los diablos, tentando a los hombres, han llevado a los hombres a la propia rebeldía y a rebelarse contra Dios. Por eso en la palabra de Dios hoy en el Evangelio dice: somos familia de Dios en cuanto hacemos la voluntad de Dios. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre es la Virgen María, que ha hecho la palabra de Dios, y va a decir San Agustín: antes de engendrar a Jesús en su vientre, primero lo engendró en su corazón. Como lo engendró en su corazón, se hizo digna de engendrarlo en su vientre. La Virgen María, o sea, es la primera en cumplir la palabra de Dios, o sea, que con toda propiedad es la madre del Señor, porque si no hubiera cumplido la palabra de Dios, no hubiera sido digna de ser su madre. Estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. La sabiduría encarnada entonces es Jesús. Y la sabiduría encarnada es la máxima expresión de la voluntad de Dios sobre toda la tierra y su querer de salvarnos y de redimirnos. Y expresa que fuimos creados para la bondad, no para la destrucción.
Fuimos creados no para sufrir, fuimos creados para toda clase de bendición. Y la prueba de que no fuimos creados para sufrir es que estábamos en el paraíso. Y por el pecado, la envidia, fuimos arrojados de ahí y nuestra paga ha sido la muerte. Entonces nuestra recompensa ha sido la muerte, pero Dios nos ha dado una nueva oportunidad de redimirnos con la propia sangre de su Hijo Jesús y con nuestras propias obras, y creyendo en Él, poder llegar a la gloria eterna, a la gloria de los hijos de Dios. Hoy también vemos que David danza delante del arca de la alianza. El arca de la alianza representa a la Virgen María, que es custodia de Dios. Y el pueblo y David, vestido de fiesta, danza delante de esta arca. Nosotros danzamos también y debemos hacerlo delante de la presencia del Señor. Y donde se hace presente la Virgen María, podríamos decir que de una u otra manera se hace presente el Señor. Donde está la Virgen María, está presente Jesús. Y donde está presente Jesús, está la Virgen María. De modo que la Virgen María está presente en las Eucaristías que se celebran acompañando a su Hijo Jesús. Ahí está cercana a la Trinidad, porque cada Eucaristía es la manifestación de la Trinidad. En la Eucaristía nos ponemos en comunión con lo más santo que hay en el universo. De modo que una Eucaristía es tan grande, una sola Eucaristía es tan grande, que toda la gloria que le dan los santos del cielo o los ángeles del cielo con una sola no alcanzan. Y miren lo que hacemos nosotros aquí en la tierra. Por eso, los que profanan la Eucaristía de una o de otra manera, pues recibirán su recompensa, o sea, su mala recompensa. Y la palabra de Dios misma los condenará. Quien ha comido indignamente, quien ha comido sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, se come su propia condenación. Por eso, el recibir la Eucaristía es una responsabilidad grandísima. Y siempre que vayamos a recibir la Eucaristía, tenemos que salir de esta época tan horrible, en la que para muchos se convirtió en un vicio, en un deseo del corazón. La Eucaristía es mucho más que un deseo del corazón. Es una opción y un acto de amor sincero delante de Dios. De manera que yo me crucifico con el Señor y estoy dispuesto a ser otro Cristo con Él y a estar configurado con el Señor y asumir las consecuencias de este acto en la Eucaristía. A nosotros los de humildad y verdad se nos tiene que quitar el vicio de abrir la lengua como un lagarto. Cada vez que tengáis todos la oportunidad de recibir la Eucaristía, hacedlo como si fuera lo último que fuerais a hacer en la vida. Una eternidad para prepararme, una eternidad para recibirla y una eternidad para dar gracias por la Santa Eucaristía. Que sea la sabiduría encarnada, Jesucristo, hecho Eucaristía, el que nos eucaristice a nosotros y nos haga verdaderamente cristianos fieles en este tiempo de tanta mentira y de tanto engaño. Y soportemos toda clase de calumnias, de afrentas como el beato Enrique Jesús.